Este webinar que traemos el día de hoy para ustedes es justamente de diseños de sistemas híbridos y qué es lo que ustedes como integradores deben de saber, ¿sale? Es algo bien interesante porque como ustedes saben, la industria está cambiando, ¿sale? Y nosotros necesitamos entender por qué no estamos vendiendo sistemas híbridos hoy en día. ¿Por qué, si eso es lo que viene, por qué yo sigo quedándome en la línea tradicional de seguir vendiendo sistemas fotovoltaicos y no dar un plus hacia mis clientes? ¿Sale? Entonces hay que entender aquí algo muy importante que es indispensable primero entender cuál es nuestro contexto. ¿Sale? Seguramente algunos de ustedes se han dado cuenta que pues México ha estado teniendo problemas energéticos, ¿sale? ¿Esto cómo lo podemos manifestar? O sea, ¿cómo lo estamos viendo manifestado? Básicamente lo vemos manifestado en apagones. ¿Qué es lo que pasa? Hay una gran demanda. Durante el 2025 y el 2026, el consumo nacional se ha elevado, ha incrementado y desafortunadamente la infraestructura en México no ha incrementado o no se ha modernizado al mismo nivel. ¿Esto qué pasa? Pues la infraestructura se debilita y nos empieza a crear conflictos en diferentes zonas. Si a esto le ahondamos el tema de que por temporadas, la cuestión de la temperatura, tenemos, por ejemplo, sobre todo en el norte del país, en el centro, donde las temperaturas pueden subir un poco más, ya es más común que la gente o los clientes tengan aires acondicionados, empezamos a tener más demandas energéticas y la red empieza a colapsarse poco a poco, ¿sale? Entonces, bajo este contexto, es importante entender por qué nosotros deberíamos hoy empezar a tener en cuenta los sistemas híbridos como una nueva oportunidad de negocio, ¿sale? Primero que nada, aquí nos dice una cifra de que la demanda máxima de energía en México ha superado los 55 gigawatts, ¿sale? Eso es algo histórico que nunca habíamos visto en México, por lo cual evidentemente el consumo va a ir creciendo cada vez más. La infraestructura, como les digo, no ha ido creciendo a ese nivel y evidentemente las interrupciones eléctricas van a ser mucho más constantes y esas interrupciones eléctricas nos van a generar pérdidas económicas en distintos sectores. ¿Sale? Seguramente ustedes ya han tenido un cliente que tiene una paletería, que tiene una carnicería. Ay, caray, alguien me le está moviendo la presentación. Que tiene una paletería, una carnicería, una pollería, una tortillería, que son sectores donde si tenemos un corte de energía eléctrica, tienen pérdidas económicas, más allá del tema de la incomodidad y los problemas que pueda traer. Entonces, justamente como estamos siendo parte de este sector un poco más de energía limpia, energía renovable, aún en México, más del 70% de la generación eléctrica nacional se sigue generando a través de combustibles fósiles, a pesar de que el sector fotovoltaico ha ido incrementando, ha ido posicionándose mucho más en el mercado, aún no es lo suficientemente autónomo, por así decirlo, o que abastezca el 100% del consumo o de la demanda energética. Y es aquí donde nosotros empezamos a ver que el almacenamiento es una oportunidad para que esto empiece a cambiar, ¿sale? Y aquí yo les hago de por qué empezar con un sistema híbrido, ¿sale? Primero que nada, pues porque nos ayuda a tener un respaldo justamente ante apagones o fallas en la red, ¿va? Nos genera mucha más estabilidad operativa en el sitio, ya sea en un comercio. Nos ayuda a tener una mayor independencia energética, perdón, donde ya no estamos dependiendo únicamente de una sola fuente, sino que ya tenemos una fuente alterna. Tenemos un aprovechamiento de tarifas eléctricas dependiendo del tipo de aplicación, que esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y obviamente tenemos un mayor autoconsumo en cuanto a si tenemos una cuestión de energía solar por ahí instalada en sitio, ¿va? Entonces, aquí yo les hago esta pregunta, ¿no? ¿Un instalador común le teme a cometer errores en un diseño de un sistema híbrido? O sea, al inicio les decía, ¿por qué no estamos instalando sistemas híbridos? ¿Qué es lo que nos está faltando? Y justamente aquí está la respuesta, porque un instalador promedio le teme a equivocarse, ¿sale? Pero aquí es donde nosotros tenemos que ver cuáles pueden ser los errores que se van a cometer. Primero, el tipo de aplicación. No saber qué aplicación le estamos vendiendo al cliente. Si quiere un sistema de respaldo, si quiere un sistema híbrido, si quiere un sistema de Zero Export, si quiere un sistema totalmente aislado,
¿sale? Entonces, si no sabemos qué tipo de aplicación va a querer nuestro cliente o qué más que quiera, qué necesita, ¿sale? Porque recuerden que los clientes recurren a expertos y nosotros somos los expertos en ese tema o deberíamos de ser los expertos. Entonces, nosotros debemos de conocer las necesidades del cliente y decirle qué tipo de aplicación es la ideal para ese sistema que le vamos a instalar. Segundo, ¿qué potencias se van a colocar? Muchas veces no tomamos en cuenta cómo trabaja la energía, qué equipos estamos trabajando, qué equipos estamos colocando, si tenemos picos o no tenemos picos. Y a veces nos basamos como si fuera un sistema interconectado normal. Ah, ¿cuánto consume el cliente? ¿Cuánto necesita? Pues le instalo esto y se acabó. Y pues no, aquí necesitamos proteger ciertas cargas críticas si es el caso, ¿va? Otro de los errores más frecuentes son los tiempos de transferencia. A veces es importante saber o conocer, justamente entender la operación de nuestro cliente y saber si tiene cargas críticas. No es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo una bodega industrial donde el giro es únicamente almacenamiento y distribución de equipo, ¿sale? A que si yo tengo un hospital. ¿Por qué? Porque en un hospital, si se va la energía por 10 minutos, pues puede morir un paciente porque hay equipos vitales que están conectados, pero si es una bodega de distribución, si tarda 10 minutos, bueno, pues a lo mejor no va a ser una operación que nos cause un gran impacto, ¿no? Entonces también es un poco entender esta parte de a ver qué tanto necesitas, porque tenemos equipos que se interconectan o que entran en acción en tiempos mucho más limitados, tiempos más extensos, entonces esta parte también es importante conocer cuál va a ser el impacto al momento de hacer esa transición con la instalación, o en este caso, cómo va a impactar cuando lleguen las baterías de almacenamiento, ¿va? Y segundo, y esto es algo de las cosas que nos suele muchas veces trabar. A veces nos llegan clientes de, oye, ayúdame porque quiero un dimensionamiento o un despiece para este sitio. Ok, ¿cuánto tiempo quieres de respaldo? No, pues que se me respalden todas las cargas. Sí, pero ¿cuánto tiempo? O sea, no va a ser lo mismo si la respaldo 10 minutos o si la respaldo 2 días. Entonces, esto es muy importante, saber cuánta energía necesitan almacenada para la operación, ¿va? Porque eso también va a depender mucho, lo puedo hacer tan sencillo o mucho más complejo, dependiendo de la necesidad. ¿Y qué es lo que puede pasar si yo no contemplo el tiempo de respaldo? Que si mi cliente está contemplando que va a tener energía por 4 horas y resulta que yo hice un mal dimensionamiento y nada más contemplé una hora, pues evidentemente esas 3 horas el cliente se va a quedar sin energía. ¿Y qué está pasando? No estamos solucionando la necesidad del cliente. Únicamente estamos haciendo un sistema que sí funciona, y lo pongo aquí entre comillas, pero no funciona como el cliente necesita que funcione. Y ahí estamos teniendo una solución a medias, porque no estamos entendiendo cuál es la necesidad de nuestro cliente, ¿sale? Y es aquí donde yo les digo que un Solar Master no ve un problema en estos 4 errores que yo les estoy comentando. Un Solar Master ve una oportunidad de negocio. Y justamente creo que es aquí el parteaguas de los que están aquí viendo este webinar, porque el día de hoy el ingeniero Joel les va a enseñar a cómo solucionar alguno de estos 4 errores principales que les acabo de mostrar. ¿Sale? Entonces, adelante, Joel. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Va. Pues antes que nada, igual siempre me gusta agradecerles el tiempo que toman para tomar este tipo de eventos. Me da gusto que se unan gente y que quieran seguir aprendiendo. Eso es muy bueno. Entonces, antes que nada, pues un especial agradecimiento por estar aquí presentes. Ahora, vamos a empezar a entender un poco qué es un sistema híbrido, pero para eso hay que empezar con la base que nos va a dar a entender cómo funcionan este tipo de sistemas. Por lo cual, básicamente es entender que en la parte fotovoltaica siempre vamos a tener dos tipos de sistemas principales, los cuales van a ser los sistemas aislados o off-grid, que básicamente, como pueden ver aquí en la imagen, van a depender 100% de lo que es los paneles fotovoltaicos y de un sistema de almacenamiento. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque básicamente tenemos la ausencia de la red eléctrica. Entonces, los paneles durante el día van a gestionar, o bueno, más bien van a enviar la energía, dándole prioridad a que se almacene en la batería
y en dado caso de que la batería ya esté al 100%, envía el restante hacia las cargas que nosotros tengamos usando en ese momento. Ahora bien, es indispensable acá tener el almacenamiento porque claramente en la noche nosotros vamos a tener ausencia de los paneles fotovoltaicos. Entonces, la única fuente de energía que vamos a tener disponible para que funcionen nuestros aparatos eléctricos, pues va a ser nuestra batería. De esta manera. Y por otro lado, tenemos los sistemas interconectados, que básicamente son los que la mayoría de ustedes ya ha de conocer y ya han manejado más, y en la cuales son expertos, que básicamente también tenemos nuestros paneles fotovoltaicos generando energía durante el día y esta se envía directamente hacia la red eléctrica. Esto con el objetivo principal de atacar el costo de energía consumido por parte de un proveedor de energía eléctrica, que en este caso aquí en México es CFE. Entonces, al nosotros estar inyectando esta energía generada, pues disminuimos el costo que nos cobra CFE. Entendiendo estos dos como sistemas básicos principales, un sistema híbrido básicamente es la combinación de estos dos tipos de sistemas y se denomina así porque básicamente combina dos fuentes de energías diferentes. Es decir, nosotros podemos tener paneles fotovoltaicos, que es una fuente de energía, podemos tener la red eléctrica, que es otra fuente de energía, podemos tener generadores tipo diésel, tipo de gasolina, que es una tercera fuente de energía, y así sucesivamente. Y también, digo, la clasificación que me gusta a mí poner es que son sistemas híbridos multimodo, híbridos por la parte que les comentaba de que combina más de dos fuentes de energía, y multimodo porque precisamente combina diferentes modos de operación. Es decir, tenemos un modo de operación de forma aislada y tenemos un modo de operación en forma interconectada. Y incluso estos tipos de sistemas van a tener otras funciones más completas que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí como pueden, me salté una. Listo. Aquí, como pueden observar, les puse la definición de qué es un inversor híbrido, que es precisamente lo que les comentaba, el combinar más de dos fuentes de energía, sobre todo para garantizar el suministro de energía constante. Es decir, si yo no tengo en determinado momento los paneles fotovoltaicos, puedo tomar energía de una segunda fuente que yo tenga disponible, que en este caso puede ser la red eléctrica. O si no tengo la red eléctrica disponible por algún fallo, entonces va a entrar en operación mi otra fuente de energía, que pueden ser los paneles, pueden ser las baterías, puede ser mi generador, etcétera. Y la parte de multimodo, porque, como les comentaba, esta es la definición de la capacidad que tiene el inversor para trabajar en diferentes modos. Es decir, puede trabajar como un inversor aislado en determinados momentos o puede trabajar como interconectado el resto del tiempo que nosotros querramos o como lo configuremos. Esa es la característica básica. Y este tipo de inversores tienen también otras funciones muy específicas que nos van a ayudar o que les pueden ayudar también a ustedes a vender mejor sus proyectos. Una de estas funciones claves son principalmente la función Zero Export. La gran mayoría de estos inversores ya tienen incluida esta función y ustedes sabrán que actualmente en México pues hay un como desabasto de medidores bidireccionales. Entonces, si ustedes saben aprovechar esta función que ya vienen los inversores híbridos, pueden ayudar a ganar más clientes o mayor proyectos. También tiene otra función que es el ASIC coupling, que es básicamente conectar un sistema interconectado ya existente, como pueden ver acá en la imagen, a una entrada del inversor. Este inversor híbrido multimodo va a ser capaz de gestionar
la energía ya generada por este sistema interconectado, tanto para cargar baterías, exportar también la energía hacia la red eléctrica, etcétera. Y otra de las funciones principales, pues van a ser el peak shaving, que se utiliza principalmente en tarifas GDMTH, donde necesitamos dar o suministrar energía eléctrica a la red eléctrica durante ciertos horarios donde se cobra más cara la energía. Digo, esto es un poco más complejo, lo podemos ver en otro webinar, pero básicamente son funciones principales que también se pueden hacer y que nos ayudan también a tener mayor prospectos de clientes. Ahora, un punto importante aquí que hay que destacar es que también los sistemas híbridos multimodo eh, pueden tener otra función que es precisamente la de inversor cargador y que aquí hay que saber diferenciar precisamente también este tipo de inversores porque los inversores cargadores como tal no se interconectan a la red eléctrica. Es decir, nosotros sí podemos utilizar la red eléctrica, podemos extraer energía, por así decirlo, de la red eléctrica para cargar nuestras baterías y para enviarla a las cargas, pero nosotros no podemos exportar energía a la red eléctrica. Esa también es una diferencia entre un inversor solamente inversor cargador a un inversor ya híbrido multimodo, que sí tiene la capacidad también de interconectarse y de enviar energía excedente de nuestros paneles hacia la red eléctrica. Ahora, entendiendo un poco estos tipos de sistemas, ¿cómo es que nosotros los dimensionamos o cuáles son las características básicas que debemos tomar en cuenta para dimensionarlos? Básicamente van a ser cuatro aspectos importantes que van a ser seleccionar la aplicación, es decir, para qué queremos el sistema exactamente, eh, determinar la potencia, tanto en el lado de interconexión a la red eléctrica y tanto en el lado de respaldo en el caso que necesitemos esta función. El tiempo de respaldo que nos va a dar básicamente la energía que nosotros necesitamos utilizar y almacenar en nuestro banco de baterías. Y por último, el tiempo de transferencia, es decir, qué tiempo necesito yo que una fuente entre en operación con respecto a otra. Era lo que revisamos anteriormente. Si tengo paneles y red eléctrica como fuente de energía, si se va la red eléctrica, ¿qué tiempo necesito que entre mi otra fuente de energía como los paneles a respaldar mis cargas o mi batería a respaldar mis cargas, ¿no? Y esto va a estar determinado también por el tipo de cargas que nosotros vayamos a instalar en nuestro proyecto, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, punto clave importante aquí es entender precisamente el funcionamiento de este tipo de sistemas ya completos, incluyendo todo el funcionamiento y todo y cómo se comportan, ¿no? Y básicamente el punto clave, como les comentaba, de entender estos sistemas es que ustedes recurran a lo básico, es decir, este tipo de sistemas en sí te va a combinar lo que es el modo interconectado y el modo aislado y van a estar trabajando en conjunto. El modo backup hace referencia también a cómo entran, a más bien el respaldo que se puede hacer de las cargas críticas, pero no necesariamente con una fuente de almacenamiento, que son las baterías, sino como ya mencioné anteriormente, puede ser también a través de generadores diésel o generadores de gasolina. Entonces, el funcionamiento básico, pues es como se ve aquí en la imagen, tenemos nuestros módulos fotovoltaicos, tenemos la red eléctrica, tenemos nuestro sistema de almacenamiento, tenemos una salida del inversor, que básicamente es para cargas críticas, y tenemos pues cargas conectadas directamente a la red eléctrica que pues están alimentadas con la red de CFE. ¿Qué pasa aquí con nuestro inversor? Bueno, que este va a ser capaz de gestionar todas las fuentes de energía que nosotros tenemos presente.
va a gestionar la energía de los paneles, de la batería y de la red eléctrica. Como prioridad, dependiendo de cómo configuremos el sistema, pero la configuración más básica es priorizar que con los paneles se carguen las baterías y una vez que éstas están al 100% y ya no necesitan más energía, la energía de los paneles se va a ir hacia la exportación a la red eléctrica para reducir el consumo de energía que se pida a CFE. En caso de que nosotros no querramos exportar energía a la red eléctrica, pues el inversor estaría funcionando con la función cero export y entonces la energía de los paneles se puede estar gestionando directamente hacia las cargas que se necesiten alimentar en ese momento y hacia las cargas que estén conectadas en el lado de respaldo o de backup. Ahora, ¿qué pasa cuando se va a la red eléctrica o cuando falla la red eléctrica? Bueno, pues que básicamente aquí este inversor pues va a gestionar también las fuentes de energía que nos quedan disponibles, que en este caso van a ser o nuestros paneles o nuestra batería. Si la energía de los paneles no es suficiente para suministrar energía a estas cargas que están acá respaldadas, entonces va a entrar en operación nuestra batería para alimentar los aparatos eléctricos que estén operando en ese momento. Punto importante acá, al irse la red eléctrica, todo este sistema ya está funcionando como un sistema completamente aislado. Entonces, si se pueden ver acá, pues esa es claramente la operación de los diferentes multimodos que tiene el inversor. Entonces, es así como funciona a grandes rasgos un sistema híbrido multimodo con interconexión a la red eléctrica y con esta parte del respaldo. Ahora, para que ustedes lleguen a diseñar precisamente este tipo de equipos, pues hay que tener en consideración los siguientes aspectos. Primero, tienen que entender la necesidad del usuario. Y aquí yo lo divido en tres partes principales, que van a ser, primero, si el cliente solamente quiere ahorro por facturación de energía, es decir, porque su recibo de CFE ya llega por arriba de los 5,000 pesos de acuerdo a su tarifa, cuando antes pagaba, no sé, solamente 1,000 pesos o 500 pesos, entonces la prioridad quizás va a ser conectar un sistema interconectado precisamente para atacar esa necesidad. Pero un punto que quiero aquí recalcarles a ustedes es que los inversores híbridos multimodo pueden funcionar sin batería, es decir, ustedes pueden prospectar a este cliente primero como un sistema interconectado, decirles que este equipo ya tiene la función de cero export, es decir, desde que ustedes instalen el inversor y terminen toda la instalación eléctrica y todo, pueden dejarlo operando, pueden configurar el inversor en cero export y dejar operando el sistema sin ningún problema hasta que CFE le dé por traer los medidores bidireccionales, ¿no? Y le pueden vender la idea de que a futuro pueden integrar baterías para el almacenamiento y respaldar ciertas cargas críticas o respaldar todo su hogar o todo el sitio para cumplir también con esa como necesidad energética. Pero quiero que se lleven esa idea de que los inversores multimodo híbridos pueden tener o pueden funcionar primero como un sistema interconectado sin necesidad de baterías, pero que tienen la función cero export, que va a ser un gancho muy importante para vender los proyectos y que a futuro pues pueden ya ganar un cliente e irlo trabajando para posteriormente agregar almacenamiento. Luego también está la otra necesidad, que es el cliente necesita también ahorro por facturación de energía, más el respaldo por fallos de la red eléctrica. Este ya sería como el tipo de sistema híbrido más completo que nosotros llegaríamos a diseñar. Y básicamente aquí, pues claramente necesitamos un sistema que esté interconectado a la red eléctrica. Podemos meter la función de cero export
y vamos a tener la función de backup o de respaldo para respaldar ciertas cargas críticas cuando falle la red o el suministro por parte de CFE. Y la última necesidad que tenemos es solamente cuando el cliente quiere respaldo por fallos de la red eléctrica. Al cliente no le interesa como tal o no tiene temas en cuanto al pago por costo de energía con CFE, pero sí tiene muchos problemas de calidad de energía en su sitio y esto hace que quizás constantemente la red se quede sin luz y entonces aquí la prioridad simplemente va a ser el poder tener una fuente de energía que les ayude a respaldar. En estos dos últimos casos, nosotros vamos a tener que se puede hacer, y aquí tiene que quedar muy, muy claro, se puede hacer un respaldo total, es decir, nosotros podemos, con nuestras baterías, y nuestro inversor, podemos respaldar todos los aparatos eléctricos que nosotros tengamos en sitio o podemos hacer un respaldo parcial, que es solamente incluir las cargas críticas esenciales que determinen la operación de cierta actividad. Entonces, aquí también ya va a depender del análisis que ustedes hagan con respecto a la necesidad del cliente. Ahora bien, una vez teniendo esto y toda esta información, básicamente cómo se diseña un sistema híbrido, pues bueno, se va a diseñar básicamente teniendo en consideración que se va a tomar el mismo proceso que se hace cuando diseñas un sistema interconectado y cuando diseñas un sistema aislado. ¿Qué es esto? Bueno, si yo ya determiné que mi cliente necesita un sistema para tener ahorro de energía o para atacar ese costo de energía que nos da CFE y reducir básicamente lo que pagamos, pues bueno, vamos a dimensionar de la misma manera que diseñamos un sistema interconectado para determinar qué potencia fotovoltaica necesitamos para atacar esa energía. ¿Esto cómo se hace? Bueno, básicamente ustedes saben que CFE nos da un recibo que dependiendo la tarifa va a venir por mes, la facturación por mes o por bimestre. Vamos a suponer que tenemos un recibo de CFE por bimestre. Lo que normalmente se hace es tomar los últimos 6 bimestres y sacarle la energía que se consumió de cada bimestre. Estos consumos de energía en kilowatts hora se van a sumar y esto nos va a dar lo que es la potencia, perdón, la energía al año, que para este ejemplo son 12.300 kilowatts hora al año. Ahora, para determinar lo que se consume de energía al día, pues es básicamente dividir todo este resultado entre el número de días que tiene el año, que básicamente son 365 días, y esta división nos va a dar básicamente la energía que consume cierto usuario al día en ese sitio o en ese lugar, ¿no? Para este ejemplo, son 33,70 kilowatts hora al día. Este valor les va a ayudar a ustedes a determinar la potencia fotovoltaica a instalar para precisamente atacar esta energía de 33,70 kilowatts hora. ¿Cómo hacen esto también? Pues básicamente es muy sencillo porque aplican una fórmula donde la potencia fotovoltaica que se necesita instalar va a ser igual a la división de la energía al día que ya calculamos y vamos a obtener las horas solares pico expresada en kilowatts hora metro cuadrado día por una eficiencia del sistema. Aquí, las horas solares pico quizás puede ser el concepto que a veces a algunos no les queda muy claro, pero para términos muy sencillos hay un valor estándar que es una potencia de 1.000 watts metro cuadrado que llega del sol
Y si llega de manera constante a un lugar, pues esas o se hace como un promedio de las horas que pueden estar justamente impactando esa irradiación con ese valor en cierta superficie. Igual, este valor realmente lo pueden buscar muy fácil. O sea, si ustedes googlean horas solares picos en Guadalajara, automáticamente Google les va a dar un valor de 5.5 a 6, que toma a veces de la NASA o que toma de una estación meteorológica cercana o de un dato de la Conagua, etcétera, ¿no? Entonces, este valor también es muy fácil de obtenerlo. Si ustedes dividen entonces o realizan esta operación, como pueden ver acá, pues les va a dar un valor de potencia que es precisamente la potencia que necesitamos instalar en la parte de interconexión a la red eléctrica para atacar precisamente esa energía y así reducir los costos por demanda de energía. Igual, digo, aquí si quieren saber cuántos módulos necesitan instalar en este sistema, pues también es algo muy básico porque prácticamente esta potencia la van a dividir entre la potencia del panel que ustedes quieran instalar para su proyecto. Es decir, si tienen 7.69 kilowatts, que esto es igual a 7.690 watts, y lo dividen, vamos a suponer, entre paneles de 620 watts, esto les va a dar aproximadamente 12 paneles. Entonces, aquí ya tienen determinado qué módulos necesitan instalar para su proyecto y qué potencia mínima de inversor necesitan en el lado de interconexión para su proyecto. Este valor de la potencia que calcularon nos va a determinar qué inversor necesitamos pues nosotros seleccionar. Ahora bien, teniendo una vez esto, que es la parte de interconexión a la red eléctrica, la parte de respaldo o la parte que nosotros vamos a querer respaldar en caso de un fallo por parte de la red eléctrica, pues se va a hacer de la misma manera en que se realiza un sistema aislado. ¿Cómo se realiza el dimensionamiento de este sistema aislado y cómo lo recomendamos que lo hagan o al menos yo cómo recomiendo que se haga? Se hace a través de un cuadro de cargas. Este cuadro de cargas, que es este machote que ustedes ven en pantalla, básicamente consta de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas que nos van a dar información necesaria para dimensionar de manera correcta tanto el número de baterías que vamos a instalar como la potencia que vamos a necesitar en el lado de respaldo de nuestras cargas. Y básicamente los tres parámetros importantes que vamos a ver aquí a través de este cuadro de cargas van a ser los siguientes. Aquí ya pueden ver un ejemplo de cómo se llena este cuadrito, que básicamente es colocar qué equipos necesitamos respaldar, por ejemplo, focos LED, televisión, un refrigerador, laptops, cargador de celular, licuadora. La cantidad, es decir, cuántas de esos equipos vamos a conectar, la potencia individual de cada aparato y una vez teniendo estos datos, podemos calcular la potencia total. La potencia total, básicamente, si se dan cuenta aquí, es una multiplicación de la cantidad de aparatos eléctricos por la potencia individual. Y esto nos da la potencia total por ejemplo, de focos LED. Y así sucesivamente. Luego tenemos que determinar qué tiempo de uso le queremos dar a, a estas cargas. Aquí, por ejemplo, para los focos LED, quizás quieren unas horas de uso al día de 12, para la televisión 2, para el refrigerador las 12 horas, porque pues tiene comida, se puede echar a perder si se llega a desconectar, etcétera. Y luego
Con estos datos de horas de uso al día, van a calcular la energía requerida al día en watts hora de todas estas cargas, que también es básicamente una multiplicación de la potencia total, esta que ven acá, por las horas de uso al día. Y esto les va a dar la energía total requerida. Si sumamos, o más bien la potencia total acá, si sumamos toda esta columna, les va a dar un valor de la potencia total que nosotros necesitamos tener en nuestro inversor híbrido en el lado de UPS como mínimo para que cuando se vaya a la red eléctrica, pues el inversor como mínimo pueda entregar estos 1110 watts o casi un kilowatt para poder alimentar de manera correcta pues estas cargas. Y en esta columna que es de energía requerida, básicamente nos va a dar el valor de cuánta energía necesitamos almacenar en nuestro banco de baterías para que en caso también de que se vaya a la red eléctrica, pues nuestro banco de baterías sea capaz de suministrar toda la energía constante durante las horas que nosotros calculamos o determinamos que íbamos a tener el respaldo o que iban a estar funcionando nuestras cargas en caso de una ausencia de la red eléctrica. Y el otro valor importante va a ser el voltaje de operación. Yo no puedo poner en la parte de respaldo un inversor que me entregue nada más 120 volts si yo quizás en mi cuadro de cargas críticas o de respaldo tengo conectada una carga que funciona a 220. ¿Por qué? Porque claramente mi inversor no va a ser capaz pues de entregar ese voltaje para la operación de ese aparato eléctrico. Entonces, es muy importante que también anoten si tienen cargas a 120 volts, si tienen cargas a 220 volts, o cargas trifásicas, etcétera, ¿no? Esto nos va a poder ayudar a determinar precisamente qué características debe de tener nuestro inversor en la parte de respaldo para nuestras cargas. Una vez que entiendan ustedes cómo realizar eh, este cuadro de cargas y de la importancia que tiene, como ya vieron, pues podemos pasar también a ver por qué estos valores de potencia y energía son importantes en los inversores. Y aquí les pongo un ejemplo. En algunos tipos de inversores híbridos multimodo, la potencia de interconexión y la potencia que te entrega para el respaldo va a ser muy diferente. Es decir, si yo selecciono, por ejemplo, este modelo que lo manejamos acá en Corey, que es la marca Lux Power, tiene una potencia nominal de 13 kilowatts. Es decir, yo puedo interconectarme y conectarle también a este inversor 13 kilowatts en paneles fotovoltaicos y si los paneles generan esta potencia, van a poder inyectar esta potencia hacia la red eléctrica. Pero, ¿qué pasa en el lado de respaldo a nuestras cargas? Aquí hay un valor que dice UPS y aquí nos indica que para el respaldo de cargas la potencia máxima que puede entregar este inversor es de 10 kilowatts, es decir, no nos entrega los 13 kilowatts de potencia nominal, sino 3 kilowatts menos. Entonces, es por eso muy importante también que ustedes sepan qué potencia necesitan para el lado de interconexión y qué potencia necesitan para el lado de respaldo o de UPS. Ahora bien, este es un ejemplo con una marca que nosotros manejamos. También manejamos de la marca Growwatt y en este tipo de inversores, pues también la potencia puede ser igual a la potencia nominal. Es decir, la potencia nominal de interconexión va a ser igual a la potencia que da en el respaldo para las cargas críticas. Eso también lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante. ¿Y por qué también es importante entonces que nosotros
determinemos qué potencia vamos a necesitar exactamente para nuestras cargas críticas, porque hay una relación también entre lo que es la potencia de la batería y la potencia del UPS. Para entender esto, primero también hay que entender el concepto de C-Ray, que básicamente es la medida que indica la velocidad a la que se descarga o descarga una batería en relación con su capacidad total. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Aquí tenemos también una batería Soluna que también manejamos y comercializamos, que tiene una capacidad de 100 amperes hora. Y esta batería funciona con dos C-Rays. El C-Ray más común es 1C, que nos indica básicamente que esta batería de 100 amperes hora puede entregar o recibir 100 amperes durante una hora. Es decir, puedes extraerle los 100 amperes constantes durante esa hora sin ningún problema. O si tiene un C-Ray de 0.5, básicamente nos puede entregar 50 amperes durante 2 horas constantemente. Eso es básicamente lo que determina como la velocidad de carga y descarga de la batería. Y ahora, ¿por qué está o por qué es importante saber esto? Bueno, precisamente porque si ustedes recordarán sus clases básicas de electricidad, vamos a tener que si nosotros queremos calcular qué potencia nos puede entregar esta batería de acuerdo al amperaje que nos puede entregar, pues aplicamos la fórmula básica que es potencia es igual a voltaje por intensidad. Si yo me voy a la ficha técnica de mi batería, veo que tiene un voltaje nominal de 51.2. Si yo quiero determinar la potencia que me entrega esta batería en determinado momento a un C-Ray de 0.5, entonces voy a multiplicar estos 51.2 volts por el amperaje que me entrega la batería y voy a tener que esta me entrega 2.56 kilowatts o 2560 watts. En el caso de que utilicemos un C-Ray de 1C, vamos a multiplicar el voltaje nominal de la batería, que es de 51.2, por 100 amperes, y esto nos va a dar que entonces la batería ya nos entrega una potencia mayor, que es de 5.12 kilowatts o 5120 watts. Ahora sí, por qué va a ser importante? Justamente por esto que se ve acá en la pantalla siguiente. Cuando nosotros tenemos un sistema híbrido, si vamos a poner que ya es la noche, entonces por consecuencia no vamos a tener presencia de paneles, solamente vamos a tener la presencia de la red eléctrica. Y esta red eléctrica puede estar haciendo un bypass hacia las cargas que estén conectadas en el lado de UPS y hacia las cargas que estén conectadas pues a un tablero que quizás no esté respaldado. Pero si se va a la red eléctrica, pues claramente estas cargas que no están respaldadas no se van a poder alimentar, pero las cargas que estén conectadas en el lado de UPS van a depender 100% de la capacidad de la batería. Y vamos a poner como un ejemplo, si yo ya calculé que mi sistema en el lado de respaldo necesita 10 kilowatts, es decir, vamos a suponer que el cliente dice, no, yo sí toda mi carga en el lado de UPS voy a estar conectando todos mis aparatos eléctricos al mismo tiempo y voy a estar demandando esta potencia de 10 kilowatts. Entonces, mi batería o mi banco de baterías debe de ser capaz de suministrar también esta potencia para alimentar mis cargas. Si mi banco de baterías no me suministra esta potencia, mi inversor prácticamente no va a ser capaz de hacer esta conversión y de alimentar todos los aparatos eléctricos. Se puede forzar o se puede llegar a alarmar. ¿Cómo corroboran esto? Bueno, aquí como pueden ver, el número de baterías que nosotros necesitamos instalar, pues va a estar determinada precisamente por la potencia que vamos a necesitar en la parte de respaldo
y la potencia que nos puede entregar la batería. En el ejemplo, si nosotros decidimos utilizar la batería con un C-rate de 0.5, que nos entrega, como vimos anteriormente, una potencia de 2.56 kilowatts, vamos a dividir la potencia que nos entrega el inversor en UPS entre la potencia de la batería, y esto nos va a dar que necesitamos como mínimo un banco de baterías de 4. Ahora, si nosotros utilizamos la batería con el C-rate de 1C, pues entonces vamos a tener una potencia de batería de 5.12 kilowatts. Y si realizamos la misma operación, es decir, la misma división de 10 kilowatts entre 5.12 kilowatts, vamos a ver que entonces necesitamos menos baterías. En este caso serían dos. Entonces, es ahí de la importancia de que nosotros calculemos, como bien ya les mencioné, con un cuadro de cargas, la potencia que necesitamos a respaldar, que va a ser muy diferente a la potencia de interconexión, y que también veamos o sepamos que existe una relación muy ligada entre la potencia también de la batería y de la potencia que vamos a necesitar a respaldar. Ahora, una vez que entiendan esto, les voy a poner aquí en la siguiente diapositiva, permítanme borrar esto, dos ejemplos. Bueno, me voy a saltar un poquito aquí. Dos ejemplos de diferentes inversores para que lo vean, donde tenemos el Growatt SPH con una potencia nominal de 10 kilowatts en el lado de interconexión y una potencia de respaldo que se ve acá, que dice básicamente 10 kilowatts. Es decir, este inversor sí te puede entregar los 10 kilowatts en el lado de respaldo y 10 kilowatts en el lado de interconexión. A diferencia de este otro inversor, que es de la marca Lux Power, que en el lado de interconexión te entrega 13 kilowatts, pero en el lado de respaldo solamente 10. Entonces, esa es la importancia también de saber leer las fichas técnicas y de que hagamos pues un dimensionamiento correcto de qué queremos respaldar en base a nuestro cuadro de cargas. Ahora me voy a regresar un poco a la diapositiva anterior, que ahora sí ya viene lo que les mencionaba también la ingeniera Grecia en cuanto al último aspecto, que es el tiempo de transferencia que nosotros necesitamos. Aquí hay una clasificación muy sencilla de los tiempos más comunes que internamente tienen este tipo de inversores, que van desde una conmutación rápida, es decir, menor a los 10 milisegundos, una conmutación estándar que va de 10 a 20 milisegundos, y hay otra tipo de transferencia que realmente no es una transferencia, sino que se llama inversores online o doble conversión, que es cuando prácticamente la transferencia es de 0 milisegundos. Es decir, necesitamos que esta conmutación, por así decirlo, sea imperceptible, ¿no? Eh, en estas dos primeras categorías entran la mayoría de las cargas que nosotros necesitamos respaldar en cuanto a la parte residencial o incluso comercial. Refrigeradores, lámparas LEDs, laptops, cualquier carga en general que ustedes tengan en su casa. Pero en esta última sí entran ciertos sectores muy específicos, que también era lo que les mencionaba la ingeniera Grecia al principio, como en el sector de salud, ¿no? En la parte de los hospitales va a ser muy importante que quizás ciertos aparatos o ciertos equipos médicos estén funcionando constantemente, y que prácticamente si existe algún fallo por parte de la red eléctrica, tu segunda fuente de energía prácticamente sea imperceptible a estos aparatos eléctricos para evitar algún percance que pueda ocasionar alguna muerte de algún paciente o, no sé, por así decirlo, determinar también como
o afectar algún proceso médico muy complejo como una cirugía, ¿no? También existen otro tipo de sectores que requieren este tipo de sistemas. Por ejemplo, en telecomunicaciones hay ciertos aparatos que necesitan sí o sí siempre tener comunicación. En ciertos sectores como bases de datos se requiere que la información no se pierda ni tan siquiera por un milisegundo, porque esto puede llegar a causar que toda tu base de datos que tú tienes pues pierda información, y esto al final de cuentas te va a llegar a impactar en un aspecto económico, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, y por eso es muy específico, o muy puntual, que se determine o que se haga un cuadro de cargas cuando también realizamos este tipo de proyectos, porque el cuadro de cargas claramente nos va a dar qué tipos de aparatos eléctricos vamos a conectar o vamos a respaldar. Si nosotros no sabemos qué tipo de aparato eléctrico con ciertas características vamos a conectar, pues no sabemos si ese aparato eléctrico es indispensable o no, o cómo funciona. Entonces, el realizar el cuadro de cargas siempre va a ser un punto muy importante para este tipo de proyectos. Y ahora en la parte siguiente, aquí también les puedo, los que les mostraba los equipos anteriores, aquí ya pueden ver el tiempo de transferencia que tienen estos equipos, al menos los que comercializamos nosotros. El Growatt SPH de 10 kilowatts tiene una transferencia de 10 milisegundos o menor, lo cual es muy buena. Y el Lux Power de 13 kilowatts tiene una transferencia estándar que es de los 20 milisegundos. Ambos, como pueden ver, te sirve para la mayoría de proyectos que ustedes puedan realizar a futuro. Y por último, eh, les voy a mostrar cómo se puede realizar esta solución online o de doble conversión, que es cuando tú necesitas esta transferencia de 0 milisegundos, o que prácticamente no existe esta transferencia, ¿no? Este tipo de proyectos también los podemos realizar nosotros, se pueden acercar con nosotros para ayudarles, y se hace principalmente con la solución de los inversores Victron, donde básicamente pues vamos a tener dos inversores que, como pueden ver, uno va a estar conectado directamente a la red eléctrica, y este primero se va a encargar de gestionar solamente la carga de la batería, y el segundo inversor, al no estar conectado directamente a la red eléctrica, si ésta se va, no va a entrar un switcheo en automático, sino que ya siempre va a estar conectado directamente al banco de baterías y haciendo la conversión de energía. Entonces, aquí el switcheo pues prácticamente va a ser imperceptible, y siempre vas a tener una alimentación constante hacia tus cargas críticas. Esta es una solución online o de doble conversión, y la podemos también realizar nosotros. Si tienen algún proyecto con estas características, lo podemos hacer con los inversores pues, de Victor. Y bueno, básicamente eso sería como la parte importante que tienen que considerar ustedes a la hora de dimensionar un proyecto fotovoltaico, con la parte ya híbrida que incluye interconexión y la parte de respaldo. Y por último, para que ustedes vean que no es muy complicado también determinar cuántas baterías necesitan para su proyecto, aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. Esto se hace básicamente dividiendo energía entre energía. Es decir, de su cuadro de cargas críticas que ustedes ya realizaron, van a obtener un valor de la energía total que necesitan almacenar. Y como vimos anteriormente en las diapositivas, las fichas técnicas de ciertas baterías, o en su gran mayoría de todas las marcas, te van a dar también el valor de energía que pueden almacenar. Si quieren calcular el número de baterías, pues prácticamente lo único que van a hacer va a ser una división muy sencilla. Vamos a poner como ejemplo que para un proyecto ustedes quieren almacenar, o que su cuadro de cargas críticas les dio un valor de 8 kilowatts hora al día.
y que deciden utilizar estas baterías Soluna que tienen una capacidad de almacenamiento de 5.12 kWh. Aquí lo que se recomienda pues también es poner el porcentaje de descarga al cual queremos nosotros que se descargue la batería. Casi la mayoría de baterías de litio que nosotros comercializamos se pueden descargar hasta un 90%. Y si nosotros realizamos este cálculo, primero esta operación o esta multiplicación de multiplicar la energía de la batería por su porcentaje de descarga, pues vamos a tener que lo que podemos utilizar máximo de esta batería van a ser 4.6 kWh. Si ya dividimos o realizamos esta división, pues vamos a tener que para este proyecto van a necesitar dos baterías de 5.12 kWh. Entonces, como pueden ver, realmente es muy sencillo también calcular el número de baterías que van a necesitar para su proyecto, pero necesitan como tener la mayor información posible para determinarlo de manera correcta, que en este caso va a ser principalmente el cuadro de cargas para así determinar diferentes factores, tanto voltaje de operación, la potencia que se necesita, la energía que necesitan almacenar, etcétera. Estos son como las bases que ustedes necesitan para empezar a dimensionar sistemas híbridos con respaldo de energía para proyectos ya sea principalmente residenciales o comerciales y a futuro, ¿no? Entonces, creo que de mi parte sería como todo en esta parte de los conceptos que necesitan a tener en cuenta y no sé si tengan preguntas o si ya las hayan estado contestando. Sí, de hecho, hay algunas aquí en el chat, pero antes me gustaría, antes de pasar a las preguntas, digo, para que no se vayan, justamente me gustaría hacer este punto de que después de la información que el día de hoy nos presentó el ingeniero Joel, ya están un paso más adelante, justamente. Entonces, justo lo que les decía al inicio, hay que seguir en esto. Esta es la diferencia entre ser un Solar Master en la industria y seguir vendiendo lo convencional. El sector está revolucionando, está evolucionando y necesitamos que ustedes, nuestros aliados, vayan al mismo ritmo y empiecen a vender soluciones. ¿Sale? Entonces, antes de iniciar con la sesión de preguntas, me gustaría justamente mostrarles el día de hoy que tenemos preparado para ustedes dentro de todas las sorpresas que les platiqué al inicio. Recuerden que vamos a hacer la rifa por ahí a todos los que nos preguntaron, a los que estuvieron comentando en el chat. La verdad es que también me gusta agradecerles que esta comunidad cada vez está interactuando mucho más en los comentarios. Por ahí había unas preguntas y entre ustedes mismos van contestando, entonces esto se me hace buenísimo. Y primero, me gustaría por ahí, les vamos a mandar una encuesta que les va a estar apareciendo ahorita ahí en su pantalla, que básicamente es ustedes qué marca de inversores híbridos prefieren, ¿sale? Si ya las conocen, si no conocen, si ya han trabajado por ahí, coméntenos en el chat. La segunda pregunta es, por ahí, ¿qué tema les interesaría para certificarse? También para que justamente, más allá de capacitarse, seguir dando webinars interesantes para ustedes, que realmente sea un contenido de valor y que lo aprovechemos, porque realmente estamos en un esfuerzo todos en la industria de estar aquí dedicándole una hora de tiempo, entonces también está buenísimo. Y tercero, también si tienen algún proyecto en puerta de sistemas híbridos, pónganos ahí y déjenos sus comentarios. Si ya traen uno en puerta y no lo han podido cerrar por falta de conocimiento, por ahí escríbanos y el ingeniero Joel se va a poner en contacto con ustedes para que, así como vimos el webinar de hoy, le podamos dar solución. Si aún no traen un proyecto, también pónganoslo por ahí. Y si a lo mejor ya traen un prospecto que puede ser, también pónganos en esta encuesta.